Shalom Obraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 15 del tratado de Baba Batra. Nos dice así, Tanur Rabanán, una veraitá bastante larga, que nos explica cuál es el orden de los libros en el Tanaj, en la Biblia. Sidran Shel Han-Neviim, ¿cuál es el orden de los libros de los Neviim? Yoshua, Shoftim, Shemuel, Melachim, Yirmiyah, Yehezkel, Yeshaya, Ushnemasar. Es decir, como sabemos, tenemos el libro de Yoshua, Shoftim, los jueces, Shemuel, el libro del profeta Shemuel, Melachim, los reyes, Yirmiyah, Yehezkel, Yeshaya y los 12 profetas menores. Pregunta entonces ahora la Gemara, Mir de Osea, Kadim, pero espérate, pero si Osea está antes que en ellos, está antes que Yeshaya, en el orden no sería el orden correcto. Porque está escrito, Tehilá di Hashem be Osea. Lo primero habló Dios con Osea. Pregunta la Gemara y dice, Veji Neviim Hayu. Pero ¿cómo puede ser si había otros profetas? Perdón. Veji Moshe Diber Tehilá, y acaso realmente con el primero con quien habló fue con Osea. Entonces, por supuesto que primero habló con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moshe. Es decir, Veji Beoshea Diber Tehilá, Valo Moshe, mi Moshe Beadosea, Kama Nevim Ayu. Entre Moshe y Osea hubo varios profetas. Es decir, no pregunta por antes de Moshe. ¿Por qué? Porque estamos hablando del Sefer Nevim. Sefer Nevim es tras la muerte de Moshe. Entonces, profetas desde Moshe hasta Osea, ¿no hubo otros profetas? Gamar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Shaya Tehilá le Arba Neviim Sinichtebau Beoto Aperek. Es decir, era el primero de los profetas que vivieron en el mismo periodo. Beluen, que son Osea, Yeshaya, Amos y Mija. Es decir, estos cuatro profetas, Osea, Yeshaya, Amos y Mija, vivieron en el mismo tiempo. Si es así, Belikdeme le Osea Bereshai, ¿por qué no escribió primero el libro de Osea en el canon del Tanaj? Van Dichtiv, Nebuate, Gabe, Hagai, Zechariah, Malachi. ¿Por qué? Porque la Nebuá, la profecía de Osea, está escrita junto con la profecía de Hagai, Zechariah y Malachi. De Hagai, Zechariah y Malachi, Sof, Nevi, Habu. Y Hagai, Zechariah y Malachi son los últimos profetas que hubo. Hashible, Behadayu. Entonces los tuvo en cuenta todos juntos. Velichtebe, le Jude, Velikdeme. ¿Y por qué no lo escribió solo y lo adelantó? Se pone a Gemara, Aidi de Zuta me Mirke. Es decir, ¿por qué? Porque la profecía de Osea es una profecía muy cortita, es un libro muy corto. Muy bien, pregunta nuevamente la Gemara. Migdi Yeshaya Kadim mi Yirmiyah Yehezkel. Dice, pero tenemos a Yeshaya, el profeta Isaías, que fue anterior a Yirmiyah y Yehezkel. De Ligdume de Yeshaya Beresha, ¿por qué no escribió en primer lugar Yeshaya? Que van de Melahim Sofe Urbana. ¿Por qué? Porque él cuenta los reyes que Sofó Osek Bejurban y Jerusalén. Es decir, que al final de ese tiempo, de estos reyes, llegó la destrucción de Jerusalén. De Yirmiyah Kule Urbana. Y Yirmiyah, todo el libro entero habla de la destrucción. Yehezkel, Resha Julana, Besefa, Nehamta. Y Yehezkel habla al principio de la destrucción y luego de la consolación, de Yeshaya, Kule Nehemta. Todo el libro de Yeshaya habla del consuelo de Hashem al pueblo de Israel. Ahora, Samjinan, Jurbana, Lejurbana, Benehamta, Lenehamta. Entonces, ¿cómo ordenaron los libros? Pusieron juntos la destrucción con la destrucción y la consolación con la consolación. Ahora dice, esto era con respecto al libro de a Nevi'im. Ahora vamos a ver Ketuvim. Dice, Sidran Shel Ketuvim. ¿Cuál es el orden de los Ketuvim? Ruth, Sefer Tehilim, Ve'Iyov, Mishle, Kohelet, Shir Hashirim, Vekinot, Daniel, Megilat Esther, Ezra, Divrei Hayamim. Entonces nos cuenta aquí, dice, primero está el libro de Ruth, luego los Tehilim, los Salmos, el libro de Iyov, Mishle, los Proverbios, Kohelet, es el Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, las Lamentaciones de Yirmiyah, el libro de Daniel, la historia de Ruth, Ezra y el libro de las Crónicas.
Mande Amar, Shei Yov, dime Moshe Haya. Ah, y para aquel punto de vista que dice que Eyob vivió en la época de Moshe. Lig de Mele Eyob, Berresha, primero tendría que haber puesto el libro de Eyob el primero de todos. Ahora, Itjule, Bepur Anuta, lo Mitjalinan. No, ¿por qué? Porque el libro de Job es un libro que habla de desgracias y no se empieza. El libro de que tu vida entero lo vas a comenzar con cosas que son desgracias. No está bien. Ahora dice Ruth Nami, Pur Anuti. Ah, pero Ruth también comienza con una desgracia, que había hambre en la tierra, que se murieron Elimelech y sus hijos, etcétera. Dice, sí, Uranuta de Itle a Harit. No, pero es una desgracia que acaba con algo bueno, porque ahí sale David Amelech. Llama Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Lama ni crea Shema Ruth. ¿Por qué se le llamó a esta mujer Ruth? Sheyatza Mimena David, porque de ella salió David. Sheribahu Lakadosh Baruchu Beshirotu Betishbachot, porque elevó y alabó a Dios con cánticos y con bellas alabanzas, que son los Teilim que escribió el rey David. Ahora dice un Miketaban, Moshe Katab, trae la Gemara, la continuación de la Veraita, y explica quién escribió cada uno de los libros de estos libros. Un Miketaban, ¿quién escribió toda la Torah entera? Los Nevi'im y los Ketuvim. Dice Moshe Katab Sifro Uparashat Bilam. Moshe escribió la Torah, su libro, lo llama su libro, y la Parashat de Bilam. ¿Qué quiere decir la Parashat de Bilam? Hay una discusión, ¿acaso que me vas a decir que la Parashat de Bilam no forma parte de la Torá, que la escribió aparte, que... Entonces hay quien dice que había un libro que se llamaba el libro de Bilam, que cuenta toda la historia de Bilam y eso lo escribió Moshe Rabbeinu. De Job, hay el libro de Job, también lo escribió Moshe. Yoshua Katav Sifro Ushmene Perakim Aharonim Shabbat Torah. Yoshua escribió su libro, el libro de Yoshua, y los últimos 8 pesukim de la Torah. Shmuel Katav Sifro Veshoftim Verut. Shmuel escribió su libro, el libro de Shmuel, Shoftim, el libro de los jueces, y el libro de Ruth. David Katav Sefer Teilim al Yedea Salas de Kenim. David escribió el libro de los Salmos por medio de 10 sabios, 10 ancianos, es decir, que tomó palabras de ellos. Por ejemplo, de Adam Rishon, de Moshe, de otras personas, lo vamos a ver más adelante. Lo dice aquí. Dice, Ve'al Yedea Adam Rishon, es decir, uno es Adam Rishon. Por ejemplo, Mizmoshi le llama Shabbat, dicen que es Adam Rishon que lo compuso. Ve'al Malkitzedek, ועל ידי אברהם, ועל ידי משה, ועל ידי המן, ועל ידי ידותון, ועל ידי אסף, ועל ידי שלושה בני קורח. Los 3 hijos de Korach también hay salmos, Lamnatseach, Libne, Korach mismo. Muy bien, ahora continúa y dice, Yermiyah, Katabe Sifro. Yermiyah escribió su propio libro, Besefer Melachim, el libro del Melachim, Bekinot, y el libro de las lamentaciones. Hizkiyah, Besiato, es decir, Hizkiyá y los sabios de su generación, Katbu, escribieron Yeshaya, Mishle, Shira Shirim ve Kohelet. Es decir, escribieron los libros de Yeshaya, Hizkiyá era el rey. Bien, el rey Hizkiyá y su corte. Entonces, ¿por qué? Porque dice que Yeshaya murió muy joven y los profetas escribían al final de sus días los libros. Entonces, Yeshaya lo escribió Mishle, el libro de Mishle, Shira Shirim, el Cantares y Coeles de Shlomo. Banshé, que necesita que los sabios de la Gran Asamblea, Katbu, escribieron el libro de Yehezkel, de Ezequiel, Shnemasar, los 12 profetas menores, Daniel, el libro de Daniel, Megilat Esther, la Megilat Esther. Ezra Katab, Sifro, Ezra escribió su propio libro, el libro de Ezra, Viyijes, Veyijas Shel Dibre Hayamim Atlo Veyajas. Es decir, y la genealogía, el abolengo de las personas, quién siguió a quién en las generaciones, hasta llegar a él. Muy bien. Dice la Gemara. Me seguía Lele Rab. Tenemos una opinión que viene a reforzar la opinión de Rab. Dice, de Amar Rabbi Uda Amar Rab, dijo Rabbi Uda en nombre de Rab. Lo ala Ezra mi Babel H. Atzmo Veala. Es decir, no subió Ezra de Babel
hasta que hizo el Yajas, es decir, verificó su procedencia, de dónde venía su familia, su abolengo, hasta él y subió. Humán, Aske. ¿Y quién terminó de escribir Divrei Yamim? Nehemiah ben Achliya. Amar Mar, dijo aquel sabio, Yoshua Katav Sifro Ushmone Perakim Sheba Torah. Y dijimos que Yoshua escribió su libro, el libro de Yoshua, y 8 Perakim, y los 8 Pesukim, los 8 versículos últimos de la Torah. De Amar, esto que está dicho. Dice así en una breita, Shemona Pesukim Sheba Torah Yoshua Katvam. Hay 8 Pesukim en la Torah que Yoshua los escribió. De Tania, como se enseñó en una breita. Vayamos a Moshe Ebed Hashem. Murió ahí Moshe, el servidor de Dios. Efshar Moshe. Puede ser que Moshe estuviese vivo. De Katabi, que escribe una mentira que murió Moshe. Vayamos a Moshe. Ela, Atkan. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hasta ese versículo, hasta aquí dice vayamos a Moshe, Katab Moshe, lo escribe Moshe. Mikan va Ela, y de ahí en adelante, Katab Yoshua, lo escribe Yoshua, Dibre Rabbi Yehuda. Esa es la opinión de Rabbi Yehuda. De Ambrelea hay quienes dicen que fue Rabbi Nehemia el que dio esta opinión. Amarlo, Rabbi Shimon le dijo Rabbi Shimon a Rabbi Yehuda, Efshar, Sefer Torah, Haser, Ot, Achat. ¿Acaso Moshe iba a dejar un Sefer Torah al que le faltase una sola letra? ¿Por qué? Porque está escrito, Lekoach et Sefer Torah de, toma este Sefer Torah y ponlo junto al Aarón. Ah, quiere decir que ya se llama Sefer Torah, quiere decir que estaba completo. Entonces, ¿cómo vamos a explicarlo entonces? El Adkan. Entonces, hasta aquí escribió Moshe, hasta vayamos Moshe. Akadosh Baruch Hu Omer Moshe Omer Bekotev. Es decir, Dios le dicta, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Moshe dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, y escribía, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Dice Hashem, lo repite Moshe y lo escribe Moshe. Hasta vayamos a Moshe. Ahora, mi cama de ahí en adelante, Akadosh Baruch Hu Omer, Moshe lo. Es decir, Dios le decía a Moshe, vayamos a Moshe Ebed Hashem, y Moshe solamente escribía, no lo repetía. Un Moshe Kotev Bidma, perdón. Y entonces, ¿qué es lo que hacía Moshe? Moshe escribía con lágrimas. Como dice más adelante, Vayomer Lahem Baruch, mi piv yikra Eli, et kola de Barim Haele, Vani Kotev al Sefer Bedio. Es decir, por el sufrimiento que tenía Moshe, que le estaba contando Dios que iba a morir, entonces Moshe estaba llorando. Hay quien dice que Bitma es un lenguaje de Irvub, es decir, que es mezclado. Quiere decir que Dios compuso toda la Torah, todo eran letras, solamente letras de todos los nombres de Hashem. ¿Y qué es lo que hacía Moshe? Ordenarlas. Bien. Y entonces hasta ahí ordenó Moshe y a partir de ahí ordenó Yoshua, pero todo ya estaba escrito. Bien. Muy bien. Seguimos. Pregunta la cámara. ¿Qué manas la ha de amar? Entonces, como quién va aquello que fue dicho. Rabbi Yoshua, Baraba, Amar, Rabbi Gidel, Amar Rab, dijo Rabbi Yoshua, Baraba, que dijo Rabbi Gidel en nombre de Rab, Shemona Pesukim, Sheba Torah, Kore Otan, es decir, estos últimos 8 Pesukim de la Torah, no puedes interrumpir en ellos, es decir, los tiene que leer una misma persona. Es decir, que entre el versículo anterior y estos últimos 8 no puede haber una separación. No puede ser que unos lean hasta antes de Vayamot Moshe y el último que sube lee Vayamot Moshe. Tiene que leerse todo junto para que forme parte, no haya dudas de que forma parte de la misma Torah que nos dio Moshe. Entonces, lo que está preguntando la Gemara es, Lema, vamos a decir que esto de que no se puede interrumpir, vamos a decir Udeloque Rabbi Shimon, que no es como la opinión de Rabbi Shimon. Después la Gemara dice, Afilu tema Rabbi Shimon, incluso se quiere decir que Rabbi Shimon. Oil, Ishtanu. ¿Por qué? Porque puesto que ya se enseñó Leikate Bedema para que fuese escrito con esas lágrimas, ya fue enseñado esos últimos pesukim de la Torah y no se pueden separar. Su ley es igual que el resto de los pesukim de la Torah.
Pregunta la Gemara. Veim Yoshua Katav Sifro. Pero, ¿cómo puede ser entonces que diga que Yoshua escribió su libro, el libro de Yoshua? Activ, si está escrito, vayamos de Yoshua bin Nun, Ebed Hashem, murió Yoshua bin Nun, el siervo de Hashem. Lo mismo, ¿cómo puede escribir Yoshua que él murió? Dice, de Aske el Azar. Dice, no, esos últimos pesukim los completó el Azar a Cohen. Activ, pero si está escrito, Belazar ben Aarón a Cohen Metz, que el Azar, el hijo de Aarón, murió. Entonces dice, de Aske Pinjas, fue Pinjas, el Cohen, que completó esos pesukim. Pregunta la Gemara y dice, Shmuel Katav Sifro. Shmuel escribió su libro. Activ, pero si está escrito Shmuel Met y murió Shmuel, de Aske, Gad a José ben Natán Naví. Lo completaron Gad el visionario y Natán Naví. Estudiamos arriba que David Katav Sefer Tehilim al Yedeh Eser Zekenim. David escribió el libro de los Tehilim por medio de 10 ancianos, 10 sabios. Velichshuv Nami Etan Aizrahi. ¿Y por qué no se considera también entre las personas en las cuales se inspiró David también a Etan el Ezrahi? Porque hay un que dice Maskil le Etan a Ezrahi, hay un salmo así. Después la Gemara dice Amarrab dijo Rab, Etan Ezrahi o Abraham. Etan Ezrahi era Abraham. Menain, Ketiva, no lo sabemos, está escrito aquí, Etan Amizrahi. Es decir, en este Teilim está escrito Etan el Haezrahi, perdón. No Mizrahi, el Ezrahi, el ciudadano. Tibatay, Atami, está escrito ahí, mi Heir Mizrach, de quien vino a despertar desde el este la justicia, y ahí habla de Abraham Avinu. Pregunta la Gemara y dice, Ka Hashiv Moshe, Beka Hashiv Heman. Pregunta la Gemara. Dice, Nimnule, hemos contado arriba, entre los 10, a Eman. Ve Amar Rab, pero si dijo Rab, es decir, contamos a Moshe y a Eman, pero tenemos un dicho de Rab, una enseñanza de Rab, que dice, Sheheman de Moshe, que este Eman era Moshe justamente, que ti baja Hemin, Heman. Es decir, está escrito aquí el salmo de Eman. Tibatami está ahí escrito, dice, Bejol Betín, Neemanu, en toda mi casa Moshe es Neeman, es fiel. Entonces, a eso hace referencia. Dice, 3 Eman Habu, dice, no, había 2 Eman. Ok, seguimos. Vimos que dice Moshe Katav Sifro Uparashat Bilam Veiyov. Moshe escribió la Torah, la Parashat de Bilam y Eyov. Me seguía a leer el Rabbi Levi Bar Lachma. Esto le ayuda a la opinión de Rabbi Levi Bar Lachma. Te amar Rabbi Levi Bar Lachma, pues dijo Rabbi Levi Bar Lachma. Eyov vive Moshe. Allá, Eyov vivió en la época de Moshe. Que Tibaja está escrito aquí, Miyiten Apo Vichtebun Milei. Tibatam Ubamei Yevada Efo. Es decir, tenemos una que es de la Shabbat. En el libro de Job está escrito Miyiten Efo. Y aquí Moshe dice Ubamei Yevada Efo. Es decir, la palabra Efo en los dos contextos. Entonces, ¿qué nos está diciendo? ¿Que es del mismo periodo? Entonces dice, no. Dice, no es en los tiempos de Moshe. Bimei Ishak. Entonces, si es por la palabra Efo, sería en los tiempos de Isaac. Dichtiv, está escrito, mi Efohu Atzatzaid. ¿Quién? ¿Dónde está él que fue el que fue a cazar? Cuando Isaac se dio cuenta de que Jacob había tomado la primogenitura de su hermano. Vema, y hay quien dice, Vime Jacob en los tiempos de Jacob, Dichtiv, porque está escrito, Imken, Efozotasu. Entonces, si es así, entonces haced de esa manera, tomad un poquito de cacahuetes para llevar al dirigente de la tierra cuando iba a volver a mandar a sus hijos a ver a Yosef. Vema, y hay que nos dicen, dime Yosef, en la época de Yosef, puesto que está escrito, Efo Hembroim, ¿dónde están mis hermanos pastoreando? Dice, los Alcadataj. Entonces, dice, no puedes venir a pensar así que Job estaba en la época de todos estos que hemos recordado aquí. Dice, porque está escrito, Miiten Besefer Vaihaku. Es decir, ¿quién me va a poner en el Sefer Vaihaku? Haku viene el concepto de Mejokek, es decir, algo que está grabado. Moshe
Judei Kremejokek, aquel que se llamó el grabador, es Moshe. ¿Por qué? Porque él grabó las tablas. Yechtiv Vaya Reshit Lo, Isham Helkak Mejokek Safun. Es decir, habla sobre Moshe. Rabba Amar dijo Rabba, y yo vime a Meragelim allá. Yo vivió en la época de los Meragelim. Vamos a ver que Job tiene un montón de Job. En la época de los espías de Moshe, que Tibaja está escrito ahí, Ishaya Beretz Utz, Ushmo Shemo, Ushmo, y Job Shemo, perdón. Había un hombre en la tierra de Utz, y Job era su nombre. Tiba también está escrito en otro lado, con respecto a los espías, Hayesh Ba Etz. Fijaos si hay un árbol en la tierra. Mírame, ¿pero acaso se parece esto? Ajá, Utz, Atam, Etz. Es decir, en un lado habla Utz, en el otro lado dice Etz. ¿Sí? No, no estamos hablando de lo mismo. Dice, Kamar Lehu Moshe le Israel. ¿Qué es lo que le dijo Moshe al pueblo de Israel? Dice, Yeshno leoto Adam, sheshenotav arukot keetz, umegen al doro keetz. Dice, no, lo que tenéis que buscar, si hay un árbol, ¿qué quiere decir? Si hay una persona que su vida es larga como la vida de un árbol, o es larga como un árbol, y sus méritos por todo eso que vivió protege a esa generación, a eso se refiere. Yativ Ahu, mi Rabanán, Kamed, de Rabbi Shemuel Bar Nachmani. Así estaba sentado uno de los sabios delante de Rabbi Shemuel Bar Nachmani. Veyativ de Kamar. Se sentó y dijo, y yo lo allá velo nibra. Es decir, Job nunca existió. Es una metáfora. Lo allá velo nibra. Amarle le dijo, Rabbi Shemuel Bar Nachmani, Aleja Amar Kra, sobre ti dice el versículo, Ish Haya Be'eretzus Yoshemo. ¿No te das cuenta que el versículo dice que había un hombre en la tierra de Uz que se llamaba Eyob? ¿Había? ¿Quiere decir que estaba? Entonces, pregunta la cámara nuevamente y dice, la metasis así. Velarash en lo ki im kibsa achat ketana asher kana vijayeha, etcétera. Es decir, nos está trayendo un versículo de Natán, cuando se fue a ver a David tras que estuvo con Bathsheba y le cuenta el mashal, la metáfora de esa persona que era un pastor, que tenía solamente una ovejita, y el rico le tomó su ovejita, él que tenía muchas ovejas. Y ahí que dice, le está contando una metáfora, ¿verdad? Y ahí dice, sí, dice, ve allá. Es decir, batehi lo kebat. Y era para él como una hija. Mi Java, Ahim allá. Hadabar Emet, ¿acaso era verdad esto? Era solamente una metáfora. Era Mashal Bealma, era solamente un Mashal. Gahanami Mashal Bealma, aquí también, según este sabio, que no dicen su nombre, porque a lo mejor no es muy apreciada esa explicación, dice, también es un Mashal de por sí. Imken, Shemo, Veshem Eirolama. Entonces, si es así, ¿por qué dice su nombre y el nombre de su ciudad? Entonces, por eso rechazan esta idea de que fuese un Mashal. Rabbi Yohanan, Rabbi Elazar, de Amre Tarbayu. Ahora tenemos a Rabbi Yohanan y Rabbi Elazar que dicen ambos. Eyob me ole Gola Haya. Es decir, Eyob es uno de los que subieron de Babel. Ubed Midrashobe Tiberia Haya. Y su Bet Midrash estaba en Tiberia. Pregunta la Gemara, Metibe, tenemos una oposición. Yemesh notenu shel Eyob, Maase shenichnesu Israel למצרים, משעה שנכנסו ישראל למצרים, עד שיצאו. Espérate. ¿Cuánto vivió Eyob? Eyob vivió los años desde que entraron los hijos de Israel a Egipto hasta que salieron, es decir, 210 años. Allá Eyob vive Moshe, es decir, que Eyob vivió en la época de Moshe. Entonces responde la Gemara y dice, no, Emma, que Mesha'a shenichnesu Israel en Mitzrayim, vead sha'a sheyetzeu. Es decir, ¿cómo? Es decir, cuenta los años desde que entraron hasta que salieron, esa misma cantidad de años los vivió, no dicen qué periodo. 210 años. Ahora, Shiva Nevi'im nitbeu leumot haolam. Hay 7 profetas que profetizaron para
las naciones. Beluhen, y estos son Bilam, Beaviv, y su padre, es decir, Beor, Beiyov, Eiyov, Elifaz Hatemani, Elifaz el temanita, el yemenita, Ubildad Ashuhi, Bildad Ashuhi, Betzofar Hanaamati, Belihu Ben Barcael Habuzi. Ok, ¿qué vemos aquí? Vemos que entre estos 7 profetas que profetizaron para las naciones, entendemos que eran no judíos, estaba Job. Ahora tú me estás diciendo que subió de Babel, Beletamer, y según tu punto de vista, según lo que tú me estás diciendo, Elihu ben Barcael, Lav Israel Haba, ¿acaso él no era de Israel? Y tú me estás refutando que Job no puede ser de los que subieron de Babel porque todos estos no eran judíos, pero este Elihu ben Barcael era judío, porque dice ahí, Reactive está escrito mi Mishpachat Ram, de la familia de Ram, que es uno de los descendientes de Yehudá. Ela, entonces, ¿qué quiere decir? Inboy inbe leumot haolam. Es decir, que su profecía estaba destinada a las naciones. A Hanami y Job, inboy nevie leumot haolam. La profecía de Job también estaba destinada a las naciones. Atukuleu nevie Miló inboy leumot haolam. Dice, pero espérate, ¿hay algún profeta que no profetizó para todas las naciones? Dice, y carne buataihu de Israel. Dice, hay Atam, en esos casos de todos los demás profetas que me dices, lo esencial de su profecía era para el pueblo de Israel. Ajá, pero aquí con estos 7, neviutaihu leumota olam. Lo esencial de tu profecía era para los pueblos del mundo. Ahora, Hasida ya había un justo, beumota olam, entre los pueblos del mundo. Beyob Shemoy se llamaba Beyob. ¿Qué vemos aquí? Que Job no era judío. Velo vale olam ela que dele cabel sejaro. Y vino al mundo solamente ¿para qué? Para recibir su recompensa. Entonces, por lo tanto, debía Kadosh Baruj Hu a la Bisurín. ¿Qué hizo Dios para que pueda tener una recompensa? Le mandó sufrimientos. Pero sin embargo, Izgil me Mejaref u Megadef. Es decir, que fue de manera progresiva. Por lo tanto, Kafal lo a Kadosh Baruj Hu, Sejaró Baola Mazde. Dios le dobló su recompensa en este mundo. ¿Para qué? Le torjó Mina Olam Abba. Para evitar tener que pagarle en el mundo venidero. Nos explica la cámara. Tanaihi, en realidad es una discusión entre los Tanaim. ¿Sí? Perdón, ya hemos terminado con todos quién era Job. Ahora vamos a entrar en la historia de Job. Pero todo esto que nos dice, vivió en tal época, vivió en tal época, vivió en tal época, escuchó una opinión que dice, ¿sabes qué? En realidad, a lo mejor lo que nos está diciendo la cámara es que el concepto, ¿cuál es? Que en cada generación hay un Job. ¿Por qué? Porque ¿qué nos viene a enseñar Job? Nos viene a enseñar cómo la persona se sobrepone a los sufrimientos. Y en todas las generaciones hay gente que sufre. Entonces es un concepto que es transversal a lo largo de toda la historia. En cada generación había una persona como Job que vivió bajo los sufrimientos. Muy bien. Entonces nos dice así, Tanaihi, de Tania, Rabbi Eliezer Omer, dice Rabbi Eliezer, Job, y Shefota Shofetim allá, otra más. Y Job vivió en la época de los jueces. Sheneemar, como dice, Atem Kulam Hazitem, Velam Ali, Havel Tehbalu. Si vosotros todos habéis visto, ¿por qué esto es como algo que es vano? Es de Dor Shekulo Hebel. ¿Cuál es esa generación que todo era vano? Dice, Beomer, tienes que decir, de Doro Shel Shofet, Shel Shefota Shofetim. Es la época en la cual juzgaban los jueces. Rabbi Yoshua ben Korja Omer, Rabbi Yoshua ben Korja dice, y Job vive a Hashverosh allá, otro más. El Job vivió en la época de Purim. Sheneemar, como dice, Belón, Nimsa, Nashim, Yefot, que venote Job, Bejola Ares. No había mujeres más bellas que las hijas de Job en toda la tierra. ¿Qué época? Es de Udor, Shenitbakshu, Bonashim Yafot, en el cual se buscaron jóvenes hermosas. Ebeomer, Zedrosh Shel Hashverosh, en la generación de Hashverosh. De Emma, pregunta de Mara y vamos a decir, dime David. A lo mejor hay quien dice que yo vivo en la época de David Amelech. Dichtiv, está escrito, Vaibakshuna Arayafa. Ah, ¿por qué no me dices
si es porque sus hijas eran bellas. También se buscó mujeres bellas en la época de David. Cuando David era anciano, se buscó una mujer bella para estar a sus pies y calentar sus pies. Dice Behol Hatam, dice ahí en el caso de David, Behol Gebul Israel. Buscaron en las fronteras de Israel, pero no en todo el mundo. Ajá, Behol Ares. Para las hijas de Job eran en toda la tierra. Rabbi Natán Omer dijo Rabbi Natán, dime Malhut Sheba. Y Job vivió en la época de la reina de Saba. ¿Por qué? Dice Shaita Bime Shlomo Amelech. Dice Shenemar, dice el versículo, dice Batipol Sheba Batikahem. Es decir, que de los bienes de Job, dice el libro de Job que algunos los tomó Sheba. Se refiere a lo mejor a la reina de Saba. Los sabios dicen, y yo vime a Kasdimaya. Vivió en la época de los caldeos, es decir, en la época de Nebuchadnezzar. Shenemar, como dice el versículo, Kasdim Samu Shelosha Rashim. También que los casdeos tomaron el rebaño de Job. Y hay quienes dicen, Job, dime Jacob allá, que vivió en la época de Jacob, Bedina Jacob Nasa, y que se casó con Dina, la hija de Jacob, que diva, ajá, está escrito en un lado, que Daber Ajat Hanebalot de Dabri, es decir, que como habla con una de las Nebalot, de las Nebalá es un cadáver, ¿sí? Tibatam, está escrito con respecto a Diná cuando fue violada, y Nebalá asabe Israel, porque un acto despreciable fue hecho con Israel. Ahora, de Kuleu, Tanaes, Viraleu, de Job Misael Abba. Ahora, todos estos sabios que discuten estaban de acuerdo con que Job era judío. Levar mi Yeshombrim. Salvo la opinión que dijimos, Yeshombrim. Hay algunos que dicen. Dice al Kadataj, Nomota Olam Haba, porque si me dices que era de los pueblos del mundo, que no era judío, Batar de Shahib Moshe, Misharia Shechina, Alobdeko Javim. Es decir, de la muerte de Moshe no volvió a reposar la presencia divina en la profecía en los pueblos del mundo. Fue una petición expresa de Moshe. Veja Marmar, dijo aquel sabio, Bikesh Moshe Shelot Tishre Shechina Alobdeko Javim. Moshe pidió que no repose la presencia divina sobre los idólatras. Benatanlo y Akadosh Baruj Hu estuvo de acuerdo con él, se lo dio, se lo concedió. Sheneemar, como dice el versículo, de Beniflinu Ani Beameja. Es decir, nos vamos a diferenciar yo y mi pueblo. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Doró Sheliyov Shatuf Bezimahaya. Era una generación donde había mucha zimá, mucho descarriamiento. Sheneemar, como dice el versículo en Job, Hen atem que lehem hazitem le velata ze hevel techbalu. Ya habla sobre el mal comportamiento. Sí, está escrito, Shubi Shubi a Shulamit, Shubi Shubi Benejezebach. Es decir, los pueblos dicen a Israel, vuelve, vuelve. Shubi le Toratenu. Pregunta entonces la Gemara y dice, Emma bin Buah. A lo mejor están diciendo aquí, Kulhem Hazitem. A lo mejor están hablando que todos vieron profecía. Yechti, porque está escrito, Hazón Yeshayahu ben Amos. La profecía de Yeshayahu, el hijo de Amos. ¿En qué? Si es así, lamas de Hebel Techbalu, es decir, lo vano habéis hecho vano. La malí, ¿para qué lo necesito? Amar Rabbi Yohanan, May Dichtiv, ¿qué significa lo que está escrito? Vaivim Shefot HaShofetim. Fue en los días en los que juzgaban los jueces. Dor, Sheshofet Shofetab. Era una generación que juzgaba a sus propios jueces. Omerlo, le decía el juez al que estaba siendo juzgado, Tol Kesem mi ben shineja, quítate el palillo que tienes entre tus dientes. Amarlo, le decía el juzgado, Tol Korá mi ben eneja, quítate la viga que tienes delante de tus ojos. ¿Cómo es esto? El juez robaba una viga y se construía una casa. Venía una persona y le arrancaba un palillo de la viga para utilizarlo entre sus dientes. Le decía, ese palillo es mío, me estás robando. Y dice, tú me estás diciéndome que te robé, tú has robado la viga entera. Bien, a eso se refiere. Omerlo, muy bien. Amarlo le dijo, Caspeja haya le seguí. Muy bien. Amarlo. Sabeja utal bemaim. Tu vino está aguado con
está mezclado con agua. Amar Rabbi Shemuel Bar Nachmani, Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Shemuel Bar Nachmani en nombre de Rabbi Yohanan, Kola Omer Malkat Sheba, Ishaita, todo el que dice que la reina de Saba era una mujer, Enoela Toé, se equivoca. Mai Malka Sheba, ¿qué se refiere la Malkat Sheba? Malhuta de Sheba, es decir, el reinado de Sheba. El reinado de Sheba. Mañana, Bezrat Hashem, explicaremos de otra forma a qué se refiere justamente Malkat Sheba. Hasta aquí llega nuestro dado. Que tengamos un excelente día. Hizku Beinso.